Seguimos con información local y como lo adelantábamos, ya estamos en un contacto telefónico con Ricardo Rodríguez Silvero para hablar, en este caso, pedirle más bien un análisis, Ricardo, de los resultados de esta evaluación por la que pasó Paraguay desde la Gafilat. Muy buen día y muchas gracias por su tiempo. Es un gusto estar con ustedes. Buen día a todos los televidentes. Bueno, Ricardo, lo escuchamos. Queremos escuchar su análisis respecto a lo que dejó este proceso de evaluación y ya los resultados emitidos, en este caso, por Gafilat respecto a la situación de nuestro país. Sí, como no, con mucho gusto. Voy a empezar aclarando varias cosas que se mezclaron entre noticias profusas, demasiado abundantes ya, y no sabemos muy bien al final en qué quedamos con Gafilat. Lo que hay que aclarar es que Paraguay aprobó moderadamente, entre comillas, la observación de las normas del Gafilat por parte de nuestro país en casi todos los casos. Pero el cumplimiento de esas normas sigue siendo deficitario. Ese término que utilicé moderadamente lo utilizo en forma adrede porque la calificación que se observa en 10 de los 11 casos analizados es que Paraguay ha tenido un comportamiento moderado. Eso significa que no es satisfactorio del todo. Y entonces vale la pena que empecemos a analizar cuáles son esos casos que Gafilat ha puesto bajo la lupa. Lo primero que hay que decir a la teleaudiencia es que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, que es el significado de las siglas Gafilat, publicó el pasado 6 de septiembre el informe completo de la evaluación de Paraguay, en el cual se explican, entre otros puntos, las falencias que observaron los examinadores con respecto al funcionamiento del Sistema Nacional Antilavado. Estamos hablando de Paraguay, ¿verdad? Pero aclaremos que en la misma situación se encuentran muchos países en América Latina y muchos países en el mundo, porque Gafilat no es solamente América Latina. Las siglas LAT sí es de América Latina, pero GAFI es un grupo de acción financiera que funciona a nivel mundial. Veamos el caso de nuestro país. En base a esos 11 resultados inmediatos propuestos por el Gafilat, que sirven para medir la eficacia de la lucha contra el lavado en este país, se hace sobresaltar que el apartado relacionado a la investigación y al procesamiento del lavado de activos, que es el que afecta al Poder Judicial y al Ministerio Público, recibió un nivel de calificación bajo. Y eso es lo que hay que fijarse con lupa. ¿Qué es lo que significa que el comportamiento fue bajo? Porque en todos los otros casos, que son 11, en los 10 casos restantes dice aceptación y cumplimiento moderado. Pero en este caso dice cumplimiento bajo. Bueno, esto quiere decir que se requieren mejoras fundamentales en el aspecto analizado en el punto 11 y que tiene que ver justamente no en el punto 11, sino entre los 11 puntos, tiene que ver con lavado de dinero, crimen organizado, giros al terrorismo internacional, pero no solamente en Asunción o Pedro Juan Caballero, sino en todo el país, pero con especial énfasis puesto en la zona de la triple frontera, porque allí el Gafilat se puso a deletrear en detalle todo eso. Pero vamos a empezar aclarando lo siguiente. Dentro del periodo que comprende entre 2015 y 2021, se dictaron en total 28 sentencias de lavado de activos, según informes de inteligencia financiera hecho por CEPRELAT, que es la autoridad máxima en esta cuestión y que se llama Secretaría de
prevención de lavado de dinero o bienes. Bueno, en ese número de sentencias, esto hay que decirlo claramente a la televidencia, ese número de sentencias o de culpables que encontró Paraguay es poco teniendo en cuenta que los informes de inteligencia en CEPRELAT estaban por 750. Es decir, de los 750 informes de lesiones a las normas de Gafilat que encontró CEPRELAT, se castigaron solamente 28 casos. Ese es el problema central. Es decir, ¿por qué hay tantas denuncias hechas por CEPRELAT y tan pocas condenas? Bueno, antes de que nos agarre la depresión por la forma en que nos ha tratado Gafilat en este punto que tiene que ver justamente con la fiscalía, ¿no? Y con el poder judicial y con todos los poderes involucrados en estas cuestiones, ¿verdad? Tenemos que saber lo siguiente. Primero, que todos los países del mundo pasan por esto, no solamente América Latina y el Caribe. Y quiero ahora leer un párrafo que acabo de sacar de una revista que yo he publicado sobre esto, que dice: las vigentes, nuevas y numerosas normas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat, normas son leyes, decretos y resoluciones, ¿verdad?, contra el lavado de activos, el crimen organizado y el terrorismo internacional, no son debidamente cumplidas en la inmensa mayoría de los países signatarios, es decir, prácticamente en toda América Latina y el Caribe, y son impedidas en su cumplimiento por organizaciones vinculadas a dichos delitos y crímenes. O sea, los mismos afectados son los que se encargan de evitar el cumplimiento. Y ahora es importante esta frase que viene: los intereses creados son numerosos y están relacionados también con los sectores públicos y privados, locales e internacionales. Fíjense lo grave que es. O sea, no es solamente Paraguay el caso. Estos sectores públicos y privados, locales e internacionales, forman verdaderas transnacionales anti-Gafilat. También en Paraguay, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía de Delitos Económicos no son independientes de tales intereses creados. Y eso es precisamente lo grave. En el caso de nuestro país, hablemos de nuestro país porque es lo que más nos importa a nosotros, ¿verdad? Dando mal ejemplo, en América Latina y el Caribe, las instituciones establecidas por el ordenamiento jurídico local en cada país de esta parte del subcontinente tienen, por las dificultades que acabo de señalar, graves problemas en la observación de las normas del Gafilat. Además, la praxis que hemos observado en América Latina y el Caribe de las instituciones que son rectoras en estas cuestiones deja mucho que desear. Hay al más alto nivel declaraciones de buenas intenciones, pero aún no se cuenta con suficiente presupuesto. Imagínense lo que les estoy diciendo. Ni siquiera personal especializado que les permite poner las nuevas normas en vigencia. Con frecuencia, atiendan este pensamiento que se me acaba de ocurrir, con frecuencia el mundo del AMPA en América Latina y el Caribe y en Paraguay es más poderoso que las instituciones oficiales. Bueno, y eso es lo que preocupa, porque eso lo hemos leído ayer en todos los medios y hoy aparecen nuevamente informes adicionales que merecen también titulares en todos los medios de nuestro país. Por ejemplo, Gafilat, dice uno de los medios, enfatiza riesgos en la triple frontera y sugiere mayor control. Y fíjense lo que dicen. Dice, el organismo antilavado, o sea, Gafilat, refiere que Paraguay debe hacer mayor esfuerzo en el monitoreo de las actividades de grupos como el Hezbollah, que es la organización terrorista de Irán, particularmente, dice, en la sensible zona de la triple frontera. Ricardo, Que se habla de triple frontera porque son 3 países los que están en esa frontera, son Argentina, Brasil y Paraguay. Pero ustedes no van a creer que nuestro país es el más utilizado en la zona de la triple frontera
para cometer estos delitos y crímenes contra la protección que deberíamos tener todos versus el lavado de dinero, el crimen organizado y los giros a las organizaciones internacionales terroristas, ¿verdad? Y ahí eso es lo que preocupa. Ricardo, ¿Cómo es posible que Paraguay sea el país de mayor utilización para ese tipo de delitos y crímenes? Les doy la palabra. doctor, muchísimas gracias por su análisis. Disculpe que lo interrumpa, ¿no? Pero penosamente usted sabe, usted comprende, siendo ya habitué del canal de la producción, el tiempo nos apremia y quería hacer una consulta respecto a todo lo que está comentando. Nos dice en las condenas de los casos, ahí vamos a decirle en la cola, en el final no se llega a finiquitar. Sí, vamos a decirle, se pone a analizar dónde está el quid de la cuestión. Sería ya en el proceso que no permite, vamos a decirle, llegar a estas condenas, o directamente los procesos se cumplen pero no se cierra el ciclo. ¿Dónde está el problema que usted nos está describiendo tan detalladamente ahora? El problema está en que el mundo del AMPA, es decir, el mundo de las organizaciones terroristas y de los que están vinculados con la mafia, es más poderoso que las instituciones locales. Eso es gravísimo. Pero eso pasa en toda América Latina y el Caribe. Yo diría que en el caso de Paraguay nosotros todavía estamos en condiciones de mejorar, porque nos han dado algo así como un tratamiento especial. Lo que pasa es que a Gafilat le sorprende que de los 11 casos analizados, uno de ellos sea realmente el más preocupante, y eso fue lo que motivó el montón de cambios que ha realizado el Poder Ejecutivo en las últimas horas, digamos, ¿no? Ahora, llama la atención que el Poder Ejecutivo realiza los cambios con personas de mucha gravitación, o sea, de mucha influencia en las decisiones que toma el gobierno, y todos ellos son profesionales brillantes. Hablemos, por ejemplo, de, para no olvidarnos de los más importantes, hablemos de Arregui y de Fernández, que son dos autoridades de altísimo vuelo y que han logrado un montón de logros ya en la lucha contra el mundo del crimen organizado. Así que hace cambios en el tablero de ajedrez, pero el tablero de ajedrez sigue siendo el mismo. Doctor Ricardo Rodríguez Silvero, muchísimas gracias por su tiempo una vez más para la teleaudiencia de Proeconomía y Finanzas. Seguimos en contacto para seguir hablando de este tema y otros, ¿no?, que siempre requieren de un análisis de un profesional de su talla. Muchas gracias. Ha sido un gusto.